Esta foto representa a mis ancestros maternos, Colencautsky, en el cual se encuentra mi mamá parada, luego a mi tía Rebeca, a mi abuelita y a mi tía Mañe, todas ellas, como ustedes saben, rusas judías. Aquí me encuentro con el profesor, nada menos que con el profesor Honorio Delgado, introductor teórico del psicoanálisis en Latinoamérica, cuando yo estaba haciendo mi internado y conversando, como ustedes ven, y disfrutando nuestra comunicación. Aquí estoy nada menos que con el doctor Cuba, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, el día en que me gradué como médico de San Marcos y de la facultad. Aquí estoy en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, donde continué mi formación como psiquiatra, al lado igualmente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, donde me formé como psicoanalista, de adultos, de niños y de adolescentes. Aquí estamos los pioneros del psicoanálisis en el Perú. Yo tuve el privilegio de llegar a fines del 69 y estar solo durante 3 años. Luego vino el doctor Crisanto y un año después el doctor Max Hernández, y los tres formamos el Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis en el Perú. Se ve también a nuestro maestro Sigmund Freud. Aquí me encuentro en mi consultorio, en mi sala de grupo, donde hago dinámica de grupo psicoanalíticamente orientada y supervisiones grupales, muy disfrutando de un espacio que valoro mucho porque he dedicado mi actividad durante muchos años en este lugar, ¿no? Aquí es cuando organicé y por primera vez se dio un congreso de psicoanálisis clínico en el mismo Machu Picchu, y estoy acompañado por diversos colegas latinoamericanos, Marcelo Viñar y otros colegas mexicanos igualmente. Aquí me encuentro nada menos con el doctor Javier Mariátegui, hijo de José Carlos Mariátegui, el pensador más fecundo que ha tenido el Perú a mi entender, y él, Javier, uno de los psiquiatras más destacados, no solamente en Latinoamérica, sino internacionalmente. Gran amigo mío. Esta fue una invitación que me hizo el doctor Renato Alarcón para acompañarlo a que se inauguren las fotos de dos prominentes psiquiatras peruanos, del doctor Honorio Delgado y de mi maestro, el doctor Carlos Alberto Seguín, el introductor más importante o precursor del psicoanálisis en el Perú. Aquí me encuentro en el jardín de mi consultorio, rodeado de huacos de Chancay que me encantan, disfrutando de un espacio tan acogedor y agradable donde he pasado gran parte de mi vida, ¿no? Exactamente ya casi 40 años. Aquí acompañado por el maestro Gustavo Gutiérrez, una de las mentes más lúcidas de la filosofía y de la cultura peruana, un paradigma genuino y auténtico, gran amigo. Aquí estoy acompañado por otro paradigma del pensamiento peruano, nada menos que Pablo Macera, discípulo dilecto de Jorge Basadre y un historiador de prestigio internacional, otro gran amigo mío y del cual he aprendido mucho. Aquí el día de la fundación en 1980 de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que se llevó a cabo en mi consultorio y en la que tuve el privilegio de iniciar este movimiento, que realmente me honra
y que ya viene contando actualmente por 70 psicoanalistas formados en el Perú. Aquí estoy con Mario Vargas Llosa el día de su cumpleaños y en un homenaje tan merecido que se le hacía antes de que fuera lo que es ahora Premio Nobel de Literatura, y un amigo al que aprecio, respeto y valoro mucho. Aquí estoy en Israel, en Eilat, en un viaje muy lindo que hice y que disfruté muchísimo porque estuve realmente recorriendo todo el país para conocerlo lo más que podía, y lógicamente que también disfruté mucho de Jerusalén. Aquí estoy con Benjamín Alalel, distinguido y sobresaliente internista peruano, que tiene a su cargo la transmisión de las condecoraciones en las que recibí, y honrosamente por méritos extraordinarios a la medicina peruana en el día de la Semana de la Medicina Médica, ¿no? Medicina, perdón. Aquí estoy durante el honor y el privilegio de haber sido nombrado por la distinguida Universidad Cayetano Heredia como profesor visitante de ella, y contar con el presidente de la Academia de Medicina del Perú, doctor Perales, con el doctor Ciro Maguiña, decano del Colegio Médico, por la rectora de la Universidad Cayetano Heredia, por Anita, directora del Departamento de Psicología, por el doctor Raúl León Barúa y por el doctor Carlos Crisanto. Aquí estoy con un maestro realmente prominente de la cultura y de la educación peruana, doctor Luis Jaime Cisneros, con mi mujer, Luise de Peña, el día que San Marcos me otorgó el profesorado honorario de San Marcos. Aquí estoy nuevamente con mi distinguido profesor y maestro prominente del Perú, Luis Jaime Cisneros, y con otro amigo intelectual muy destacado, doctor Luis Enrique Toro. Y aquí dando el discurso el día en que tuve el privilegio y el honor de ser nombrado profesor honorario de San Marcos, y en el cual se distingue igualmente a la directora del Departamento de Psicología de esta universidad. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, doctor Saúl Peña. Buenas noches, Carlos Morelli. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para la Alianza Francesa de Lima es un gran honor recibirlo esta noche en nuestros habituales rendezvous en la Alianza Francesa. Quisiera saludar la presencia en esta sala de la señora María Lucía Carrillo, del doctor Carlos Vice, del doctor François Mujica, del doctor Ricardo Palma, miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza Francesa de Lima. Asimismo, saludar a mis colegas de la Embajada de Francia en el Perú, Luc Blanco y Michel Van Helen, que nos acompañan hoy día. Esta noche tenemos la gran satisfacción de recibir a nuestro prestigioso invitado, el doctor Saúl Peña. El doctor Peña es considerado como el pionero de la psicoanálisis en el Perú desde 1969, y esta noche va a presentarnos una conferencia titulada Psicoanálisis de la corrupción. Para rendirle homenaje, hemos invitado a un amigo de Francia y de la Alianza Francesa que ha trabajado sobre el tema de la corrupción, pero no dentro de una óptica psicoanalítica, el ingeniero Carlos Morelli Zavala. Muchas gracias, Carlos Morelli, por su presencia en nuestra mesa. Le cedo la palabra ahora. Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá junto a Saúl
a ustedes a discutir un tema difícil, pero que en el Perú hemos tenido algunos acontecimientos que no los voy a detallar, seguramente Saúl los va a llevar adelante. Solamente quería agregar a lo que nos había pedido Paul el hecho, lo hemos visto en la foto, pero el valor de Saúl a nivel internacional es muy interesante. Él fue miembro fundador del Royal College of Psychiatrics, eso fue en 1970. Presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana en el 74 y fundador y primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia. Ha sido presidente honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, miembro de honor de la Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, y presidente y organizador del Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes en Córdoba. Tiene múltiples condecoraciones, entre ellas ha sido Fellow de la British Psychoanalytic Society and Institute en el 2004, profesor honorario de la Universidad de San Marcos, distinción honorífica por invalorables aportes a la medicina peruana, medalla y diploma de honor al mérito extraordinario del Colegio Médico del Perú y la Asociación Psiquiátrica Peruana. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité de Historia y Filosofía de la Academia Nacional de Medicina, y entre las últimas condecoraciones y distinciones, doctor honoris causa, que tiene varias, por la Universidad Continental de Huancayo, que la menciono porque creo que es la última. No será la última, pero es la más reciente. Ha escrito una serie de libros, uno de ellos es el psicoanálisis sobre la corrupción, y sus trabajos han sido traducidos, esto es una cosa muy interesante, al inglés, al ruso, al francés, al italiano y al portugués, o sea, el idioma materno, el idioma familiar. Yo creo que con esto y lo que se ha presentado estamos ante una personalidad descollante nacional, no solamente de la parte psiquiátrica, y para tratar un tema que en 2 minutos lo podríamos resumir como es uno de los azotes, la corrupción de todos los países. Este tema se hablaba desde hace muchísimo tiempo, pero no es solamente hasta la cumbre de las Américas en el 94, 1994 en Miami, que Ricardo se debe acordar, que se pone sobre la mesa y se invoca a los jefes de Estado de las Américas a discutir abiertamente el tema de la corrupción. Hasta ese entonces los expertos estábamos obligados a no mencionar el tema corrupción en ningún informe. Se hablaba de condiciones inapropiadas para el desarrollo, limitantes para el crecimiento, etc. O sea, había una cierta metodología para encubrir el término. Y luego del año 94, como recuerdas, que se organizan los países y se crea una primera convención interamericana contra la corrupción, es decir, todos unidos a tratar este flagelo que nos había azotado durante mucho tiempo. Y así se organizan los ingenieros, los economistas, las instituciones, luchando desde cada uno de sus sectores para tratar este tema. Pero le toca al Perú enfrentar uno de los más graves problemas que ocurrió en el mundo. Hubo un paralelismo en el poder, lo que en inglés se llamó el state capture, o sea, el Estado capturado. Las decisiones no se tomaban del área formal, sino dentro del grupo de asesores, ya saben a quién me estoy mencionando, y era un país que se manejaba de manera paralela. Había la corrupción organizada. Esto ha sido tema en el Perú, en Argentina y en todas partes. Y de ahí no solamente nacen las instituciones, sino que esto llama la atención a las mentes más brillantes del continente y del mundo, y se comienza a analizar por qué algunos países son considerados corruptos, por qué algunas personas están vinculadas a esto y por qué se acepta tanto. En el Perú era conocido que cuando se hablaba de un político se podía decir, sí ha robado, pero ha hecho obra. Entonces, aceptábamos la condición como una parte del problema. Esto y otras cosas más es lo que Saúl ha estudiado con más detenimiento y lo que llamó con gran tino, lo que se llama el psicoanálisis de la corrupción. Yo no quiero
ya hacer más comentarios, quisiera invitar a Saúl a hacer uso de la palabra sobre un tema que realmente sigue siendo vigente en el Perú. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos Morelli. Muchas gracias, doctor Peña, nuevamente por su presencia que nos honra y que hace de esta noche un momento muy especial, apreciado en los proyectos de la Alianza Francesa, como es el de suscitar un debate de ideas sobre las grandes preguntas de la sociedad contemporánea, particularmente en el Perú. Antes de ceder la palabra al doctor Saúl Peña, permítanme presentarles nuevamente, como cada mes, el desarrollo de esta noche y recordarles las reglas del juego. El doctor Peña tendrá 40 minutos para su intervención. Habrá 30 minutos para preguntas y respuestas con el público. Las preguntas serán cortas y las respuestas también. En una tercera parte haremos algunas preguntas sobre temas diversos a nuestro invitado. Ahora que conocemos nuevamente las reglas, cedo la palabra a nuestro destacado invitado, el doctor Saúl Peña. Muchas gracias, Paul. Yo quiero iniciar esta conferencia expresando sentimiento que realmente me embarga de privilegio y de honor la invitación hecha por la Alianza Francesa, a la cual aprecio y valoro mucho, y igualmente a los miembros de la embajada y los representantes de este país tan querido y admirado. Igualmente al ingeniero Morelli, que ha tenido palabras tan lindas que me conmueven y que valoro. Igualmente las de Paul y de amigos tan distinguidos que están frente a mí, amigos y amigas, y que realmente no quiero seguir manifestando mis sentimientos porque, como ustedes saben, un psicoanalista, aunque no parezca, es una persona que está muy involucrada con los factores afectivos y emocionales, y suficiente conmoción cuando hay un amigo mío me dijo: yo creo que tú manejas mucho más cuando te agreden que cuando te elogian. De tal manera que voy a empezar a leerles y a compartir con ustedes, también teniendo un agradecimiento especial a un colega mío desde el colegio, que nosotros nos educamos en la Recoleta desde primaria y secundaria, Ricardo Palma Valderrama, un distinguido jurista que realmente le debo en gran medida el honor que me hizo la Alianza Francesa de ser miembro del comité ejecutivo que dirige Iván Dibós, y a quien también agradezco lo mismo que a Paul, muchísimo. Bueno, luego de estas palabras empiezo mi trabajo. Reflexiones sobre la corrupción. Se entiende por corrupción la acción de dañar, deteriorar, enfermar, pervertir, depravar y echar a perder, manipulativa y utilitariamente a alguien con propósitos malsanos, alterando y trastocando su identidad, propiciando consciente y o inconscientemente su complicidad. Elimina los valores creativos de una ética legítima, auténtica, del uno, del otro, del ambiente y de la sociedad. Contamina la cultura. Al reflexionar sobre la corrupción, me interesa develar lo oculto en ella, la interioridad penosa y lamentable de la falta de ética y la pérdida de valores. Todos los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción. Somos factibles de corromper o de que nos corrompan, aunque esto no necesariamente tiene que hacerse realidad. Provienen del instinto de muerte, facilitadas por factores patoplásticos cuya finalidad es infligir la muerte simbólica de alguien a través de la agresificación destructiva del instinto de vida.
Desde el punto de vista clínico existen dos instancias: el poder corromperse reactiva o activamente en determinado momento, acto corrupto, aguda y transitoriamente, sin que la corrupción se haga crónica e irreversible. No involucra la totalidad de la identidad en la persona. La otra, en que la persona no solamente se corrompe, sino que asume y encubre la corrupción de sí misma, tratando de corromper a otros, estructura corrupta, contribuyendo a una pandemia de la humanidad. Quien corrompe pone en peligro la cultura, la ética y la integridad de su entorno social. En la sociedad corrupta se impone lo material a lo espiritual, se sobredimensiona lo económico en una filosofía nociva de considerar el dinero, las influencias, las coimas y la política de los fines justifican los medios como los valores primordiales de la vida. Los corruptos, dándose cuenta o no, viven en una pobreza ética, afectiva y emocional, apropiándose de todo lo posible, incluyendo personas. ¿Cómo se inicia este proceso? Real y simbólicamente, el ejemplo de la madre se extiende a personas e instituciones. Si éstas van a satisfacer necesidades afectivas, emocionales, culturales y axiológicas, en el proceso de relacionabilidad y educación darán confianza, seguridad y certidumbre interna y externa. Se entiende la educación no solo como instrucción con predominio intelectual, sino como una integración del afecto, la emoción y la actitud hacia lo cognitivo. La madre suficientemente buena estará fortaleciendo los cimientos primigenios. Lo mismo podemos decir de cada una de las personas, instituciones y valores que forman parte de la educación y el desarrollo integral, si son dirigidos y cultivados con fines creativos o por el contrario con fines corruptos, consciente e inconscientemente. La corrupción tiene que ver con nuestra historia vincular primigenia, es decir, con aspectos corruptógenos maternos, paternos de la pareja, familiares, educativos, laborales, sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos, ideológicos, etc. La internalización de los imagos de las experiencias traumáticas acumulativas, de privación y carencia, de castigos, maltratos, componentes sádicos, desafectivos, indiferentes, congelados, van a estimular nuestras potencialidades destructivas y solo por contraidentificación las creativas o una mixtura de ellas. ¿Cuáles han sido las experiencias con estas figuras a través del desarrollo frente a la estima personal, la psiquis, el cuerpo, la estética, el cariño? El resultado va a ser diferente si se ha vivido con polaridades dirigidas hacia lo positivo o lo negativo, y si genuinamente se ha alcanzado independencia, diferenciación, individuación, separación y autonomía, luego de vivir una dependencia saludable y una separación interna suficientemente buena, auténtica o no. ¿Qué importancia ha jugado lo económico y lo material? ¿Y cuán provisto ha estado de una armonía psicoeconómica o no? En el Perú, la pobreza, la miseria, no solo material sino espiritual, es enorme, generándose una abismal diferencia entre el que tiene todos los beneficios y el que no los tiene. El equilibrio del yo, la instintividad y la conciencia moral dan sentido a la vida humana. Los que se corrompen se ven acechados por sus imágenes de identificación
agresivas, persecutorias y enloquecedoras, y se defienden contraatacando fundamento de la criminalidad y de la conducta inmoral. Existe algo interno que exige justicia e igualdad, y que en última instancia es el amor por el otro y la identificación con él. Eros en especial es camino y fin. En lo instintivo, la unión sexual. En los sentimientos, el amor. En el plano mental, el conocimiento. En el plano espiritual, la proyección de lo humano. El factor moral o ético tiene suma importancia en el suceder psíquico, en la salud y en la enfermedad, en la progresión y la regresión, en la dicha y la desdicha del hombre. Vale tanto para el individuo como para la sociedad humana, que no puede separarse de su medio ambiente, constituyendo una unidad indivisible de sus objetos en el mundo externo y las representaciones de estos en su interior. La conducta no taliónica y la transformación de la agresividad destructiva en creativa, tánatos terapéutico, representa la liberación del hombre del eterno retorno de lo mismo, del círculo vicioso en que está encerrado. El sentido ético requiere de una deliberación consciente y o de una disposición preconsciente. La situación enigmática y las condiciones de incertidumbre nos conducen a buscar respuestas que sustentan la ética y a construir hipótesis para aproximarnos a la realidad. Esta moral es universal y empírica y desarrollaría una moral legítima. El que sea educado en la verdad hacia sí mismo está protegido contra el peligro de la inmoralidad, que se basa en la falta de verdad hacia uno mismo y en la dificultad de soportar el verdadero conocimiento, es decir, la concienciación vivenciada y no solo la comprensión mental de ciertos aspectos de la realidad interna. Conocimiento, salud y virtud son diversas facetas de un solo proceso. La conciencia humanista es propia de los que son capaces de verse y de sentir lo que hay en ellos, aumentando la capacidad de sentir por el otro. No es saludable someterse a una conciencia moral rígida, sino identificarse y empatizar con una moral o ética comprensiva. El hombre no solo es mucho más inmoral de lo que cree, sino más moral de lo que sabe. Según mi conceptualización, la ideología inconsciente se va desarrollando en nuestra interioridad desde nuestras primeras experiencias vitales en relación con nosotros mismos, con nuestros padres, con la otredad y con la sociedad. Primordialmente, esta ideología se sustenta real y simbólicamente en la vida, en los valores superiores, en los derechos humanos, en la integridad y en la indignidad, o en una ideología de muerte, una psicopatía de valores que debilita el sentido de identidad y de otredad y que representa una amenaza a la moral, la ética, la calidad de vida y la supervivencia del ser humano. Lo ético implica responsabilizarse por el destino de sí mismo y de los otros. Los valores proponen una ética del mundo interno que conduce a la salud mental. Reconocer errores es señal de que el individuo posee principios éticos en una perspectiva yoica y no superyoica, reflexiva y no impositiva. Para mí el principio del placer está íntimamente vinculado al principio de la realidad y viceversa. Me refiero, por supuesto, al placer saludable. Freud devela las claves del conflicto ético
Él mismo se ve enfrentado a la pseudo-moral de su época. Con el psicoanálisis empieza una nueva era para la ética humana. Estos principios no son verdades inamovibles, sino expresión de circunstancias históricas y de condiciones situacionales. Freud es un subversivo con una ideología auténticamente revolucionaria. El conflicto traduce una incompatibilidad entre estados o valores en un sistema social. Lo que uno desea realizar excluye total o parcialmente lo que otro quiere realizar. Se distingue en tres niveles: persona, grupo y nación, en un espectro que va de lo intrapersonal a lo internacional. El intraconflicto es básicamente un problema de elección, es un dilema de evitamiento o aproximación. La resultante puede ser destructiva o creativa. Existe un punto de vista positivo del conflicto, como desafío intelectual y emocional, y como una de las fuerzas más motivadoras de nuestra existencia, como causa y consecuencia de cambio, como un elemento necesario en la vida social y como aire para la vida humana. Las investigaciones de los motivos de este son de tres diferentes necesidades: la de justificar, de calificar, de extirpar, y de comprender. Las dos primeras son incompatibles, la última es compatible con ambas. Al respecto, Gandhi decía que lejos de separar a dos partes, el conflicto puede conducirlas a unirse. Dentro de los conflictos sociales está el del individuo con su sociedad. Freud enfatiza la oposición entre los impulsos instintivos sexuales y agresivos y las restricciones supuestas por las convenciones de la sociedad. Su contribución a la comprensión y tratamiento del conflicto social es la internalización de este por la persona. Así se vuelve un conflicto intraindividual entre lo instintivo y lo moral. Provee las bases en las que se desarrolla la personalidad. El problema del hombre es que alguna frustración es esencial para su crecimiento, pero en exceso conduce a quiebres emocionales y mentales. Cuando es forzado a cumplir roles sociales insatisfactorios, hablaremos de alienación social, sintiendo sus experiencias fuera de sí mismo y que no es el dueño de su propio destino. La causa de los conflictos psicopatológicos de grupo es de hostilidad, prejuicios e imágenes estereotipadas, el fanatismo y el fundamentalismo. La interacción entre los factores psicológicos y sociales genera problemas económicos y políticos entre grupos que pueden ser clasificados como explotadores, competitivos, fusionados, etc. La política marca significativamente la realidad psíquica de quienes sufren, colectiva e individualmente, las lesiones emocionales que ha dejado la perversidad de gobiernos dictatoriales, pseudo-democráticos y la instalación de una violencia generalizada. Como el inconsciente no tiene tiempo, se mantiene vigente y actual, personal y colectivamente, a través de las internalizaciones que hacemos en nuestra mente y en nuestra realidad psíquica interna. El poder y la política mal concebidos y aplicados pueden conducir a una sociedad a extremos nunca imaginados de deterioro en todos los planos de la vida y originar un alto grado de sufrimiento para la mayoría de los ciudadanos. La política debería ser, por el contrario, un mundo de valores y tradiciones compartidas al servicio del bien común, sin violencia y con exigencias éticas para los líderes que deberían estar profundamente comprometidos con el destino de la colectividad.
Se debe construir ideologías, pero nunca de falsa conciencia. La ética debe ser un componente fundamental en el desempeño político y en el ejercicio del poder. Contrariamente a la esencia de la justicia, en el sistema judicial se evidencia, sin generalizar, la fuerza de trastocar la ley, como vemos cotidianamente y como lo hemos visto durante años. Esto indica que es necesario reformar el sistema para evitar que se promueva o facilite la corrupción. Es muy grande el porcentaje de analfabetos y desnutridos, afectiva y culturalmente. Podemos considerar en gran medida en la población menos favorecida una sociedad sin padre y un medio familiar lleno de conflictos y abusos que se incorporan al inconsciente individual y colectivo de gran número de peruanos, con madres que no pueden cumplir su función materna, desprovistas de la protección y del cariño del hombre y del padre, expuestas a la imposibilidad de proteger a sus hijos de la corrupción temprana, prostitución, robo, narcotráfico y elementos nocivos y delictivos, exponiéndose ellas mismas para obtener lo mínimo indispensable para sobrevivir. La clase media y la económicamente alta, de poderes indiscutibles, no están excluidas en absoluto a pesar de sus privilegios de caer en la corrupción. Algunos siguen perpetuando e incrementando su bonanza en desmedro de otros. Tienen vinculación con miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas y con personajes de un clero de apariencia cristiana que sin embargo pareciera identificarse con una ideología fascista. Felizmente no todos los miembros de estas instituciones se ven seducidos por la corrupción. La historia es muy importante. Somos un país, como decía un amigo mío, no subdesarrollado, sino regresionado. Sin idealizar, la civilización inca había florecido en forma artística y cultural sorprendente, enfrentándose a situaciones inevitables como son las rivalidades y las competencias en búsqueda del poder, pero frente a la conquista genocida y a la Inquisición que iba en contra de la propia ideología cristiana, ya que la cruz y la espada eran símbolos paralelos, se vivieron situaciones de humillación, sometimiento, esclavitud, que generaron un cúmulo de agresión destructiva y de identificación con el agresor. En medicina, en psiquiatría y en psicoanálisis se consideran los antecedentes, factores predisponentes que corresponden a la herencia y a la constitución, factores determinantes, aspectos perturbadores que se manifiestan desde antes del nacimiento hasta el presente, aspectos patoplásticos y que en nuestro caso serían aquellos provenientes del estado previo a la conquista, durante el virreinato y la república. Ya nos hemos referido a la conquista sangrienta. En la república se percibe un predominio del militarismo, autoritarismo, prepotencia, abuso y en mayor porcentaje de gobiernos militares, algunas veces cogobernando implícita o explícitamente, directa o indirectamente, ante cualquier situación que alterara estas potencialidades y las riquezas que iban obteniendo. Existía siempre la amenaza de golpes de Estado contra los gobernantes elegidos por el pueblo, muchas veces con intentos de fraude en las elecciones e incluso, como se dio en un momento, de poner preso al rival. La vinculación entre militares y gobiernos a menudo fue negociada y las Fuerzas Armadas apoyaron, impidieron o derrocaron gobiernos. Estos, para mantenerse, utilizaban ascensos, sobornos y amedrantamientos. Felizmente hay excepciones relevantes.
es indispensable que las Fuerzas Armadas restituyan una ética genuina y patriótica. La violencia política de la ley perversa y corrupta de un sistema dictatorial hiere no solamente el cuerpo y el alma, sino el sentimiento de pertenencia a la especie humana. El traumatismo histórico, sus efectos en el psiquismo y la cultura del crimen, la tortura y la corrupción pertenecen a una patología de lazo social. La obligación nuestra hacer escuchar a la sociedad, a la humanidad, lo que no está dispuesta a escuchar y no quiere creer. Lo que caracteriza el universo totalitario, más allá de la violencia destructiva y mortífera, es su vocación de apropiarse de ese absoluto de la ley y encarnarla. Esta colusión entre un orden simbólico y su ejercicio perverso e impune es fuente de desorganización y alienación. Es indispensable tratar de restituir el principio de justicia y el buen nombre del Perú en una cultura de libertad y responsabilidad. Hay muchos que creen que el poder hace al hombre y no el hombre al poder. Estos gobiernos son generadores de desconfianza, ilegitimidad y desvergüenza, extendiéndose a todos los estamentos. Su debilidad, minusvalía e interioridad explican su necesidad de aferrarse a un poder destructivo, porque gran parte de ellos se sienten minúsculos sin él. No podemos, sin embargo, llegar a generalizaciones ni a conclusiones absolutistas, conviccionales y sectarias. Nuestra percepción de la realidad no va a ser neutral. Reconocer esto nos conduce a un intento de neutralidad posible, aunque no ideal, indispensable para fundar el respeto de la otredad, para sentar las bases de una sociedad en la que los mayores valores sean la libertad y el respeto por el otro. En el Perú, desde sus inicios hasta la actualidad, las causas de la aparición de expresiones perturbadoras internas y actuadas son la injusticia, la diferencia y la disparidad tan grandes existentes, las cuales históricamente han ido en desmedro de grandes sectores de la población nacional. La corrupción no se limita a nuestro país, hay similitudes y diferencias con otros. La violencia colectiva es expresión de desesperación, de necesidad de descarga de un contenido perturbador, internalizado, proveniente de una realidad externa degradante, decadente e injusta, que lamentablemente también conduce al fanatismo, la confusión y pérdida de lucidez. A nivel personal, además de lo inherente a nuestra naturaleza dual, creativa y destructiva, de eros y de tánatos, de vida y de muerte, de esperanza y desesperanza, de integración y fragmentación, tenemos una identidad que ha incorporado no solo experiencias gratas y placenteras como nuestra libertad y autonomía, sino que al mismo tiempo está acompañada de situaciones de pérdida de estos valores. El psicoanálisis y la experiencia psicoanalítica pueden ir más allá de lo habitual, es decir, de la relación paciente-analista, contribuir significativamente a la investigación, al estudio y al análisis social, ético y político, y participar en el proceso de restitución del espíritu individual y colectivo. Esto lo corroboré al traducir del inglés la obra Una exploración del compromiso de integridad, la mente de Watergate, del profesor Leo Rangel, expresidente honorario de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es lamentable que tengan vigencia todavía movimientos neonazis y fascistas ante los cuales hay que estar muy alertas para prevenir desenlaces funestos contra la humanidad. Este peligro va en incremento dado los desarrollos tecnológicos y científicos
que en poder de mentes trastocadas pueden convertirse en potencialidades destructivas contra el ser humano, contra nuestra identidad, la otredad y la vida misma. Lo indispensable para el cambio es una mejora en la educación, desde lo más temprano, que llegue al máximo de posibilidades de tal forma que no existan analfabetos en el Perú y se dé una educación creativa a todos los peruanos, no solamente a niños, sino a adultos con valores éticos consistentes, inquebrantables. También es ver cómo se protege a la familia en términos de su salud mental, que traduce una ética mínima indispensable, y brindar la posibilidad de trabajo, tratando de eliminar el desempleo y subempleo, darle un predominio cultural a la televisión y a los medios de comunicación masivos contra un deterioro fraudulento y utilitario, restituir valores como la libertad, la independencia, la responsabilidad, la autonomía, la otredad, la autenticidad, el amor, el coraje y la integridad. No se puede entrar a una pseudo bondad que en el fondo sea una perpetuación de arreglos y acomodos vergonzantes. Es decir, no se puede permitir la impunidad ni el olvido bajo el pretexto de una unión de los peruanos, ya que esta no sería tal, sino más bien un acomodo hipócrita y falso para seguir perpetuando lo previo. Hay que utilizar todos los antibióticos psíquicos y cívicos potentes para curar a esta complicidad con la corruptela y el peligro de su adicción. La argucia de que todos somos responsables de la corrupción intenta cambiar un problema penal en pseudo sociológico y cultural, exculpando éticamente a los depredadores del país y de los pobres. Es indispensable, no por razones utilitarias, demagógicas y electorales, ocuparse de verdad, comprometida, consistente y continuamente, de superar la miseria en nuestro país y de esa manera brindar los requerimientos indispensables económicos, nutritivos, afectivos, educativos, culturales y éticos para su desarrollo creativo y de trabajo digno. Prevenir situaciones necrofílicas, sádicas, degenerativas y realmente siniestras en contra de los derechos humanos y del país, y tantos otros atropellos cometidos dentro de la malignidad y corrupción. Esta lamentable experiencia no se repita más. En muchos países la corrupción reviste la forma de contribuciones a las campañas electorales que obligan a los políticos a corresponder a los donantes con favores. Considero que la psicopatología política y social es mucho más severa y trascendente que la individual. Lo anímico no coincide siempre con lo que es consciente. Una cosa es lo que sucede en el alma y otra es tener conocimiento de ello. El cómo llegar de lo oculto a lo manifiesto fue llamado por Freud psicoanálisis. Este no intenta conocer la totalidad del universo, ofrece espacio para nuevos hallazgos y se adhiere al conocimiento del inconsciente. También intenta resolver los problemas más inmediatos de la observación. No deja de apoyarse en la experiencia. Se considera siempre inacabado y está dispuesto a rectificar y sustituir sus teorías. Acepta que sus hipótesis pueden ser provisionales y espera de una futura labor una más precisa determinación de tales hipótesis. Su propósito, como el de toda ciencia, es aprender un trozo de la realidad. Los psicoanalistas sabemos que lo que la gente dice no necesariamente es lo que cree o hace, pero a través de lo que dice o trata de ocultar, podemos verificar lo que le gusta o disgusta de sí misma y de otros. La comunicación incluye la palabra, el sentimiento, el gesto y el silencio. Los sueños son el camino real del inconsciente.
la mejor comprensión de la naturaleza humana, de sus motivaciones y la aceptación de que existen procesos mentales inconscientes que se manifiestan en la vida cotidiana, sería un aporte al estudio del pensamiento político. Faltan criterios y conceptos para analizar los móviles auténticos, los deseos y conflictos que mueven a las personas a optar por diferentes discursos para saber qué representan para los ciudadanos, los políticos y qué imaginan de ellos. En este sentido, el psicoanálisis como teoría de la interpretación del inconsciente y su técnica de análisis permitiría una comprensión más profunda de los deseos no manifiestos pero sí decisivos, poniendo en evidencia las creencias latentes, el imaginario. El psicoanálisis, un cuerpo científico capacitado para dar cuenta de estas variantes con rigor, aunque sabemos que no con exactitud, de las tendencias ocultas que se traducen en la toma de decisiones, precisar quién es el otro en la relación intersubjetiva política-individuo, es decir, qué representa el uno para el otro, qué lugares ocupa, creen que ocupa o desean ocupar. Mi identidad es la de un psicoanalista freudiano, dialéctico, existencial, heterodoxo y antidogmático, políticamente un independiente humanista. Opté por el psicoanálisis por experiencias relacionadas a la vida y a la muerte, la luz y la oscuridad, el estar juntos o separados, la presencia y la ausencia, la proximidad y la distancia, el contento y la tristeza, con todo eso que llamo goce y sufrimientos saludables, como un intento de aproximarme a la verdad. Espero que esta comunicación nos permita profundizar en el compromiso con nosotros mismos y con los otros en procura de una humanidad creativa, ética y responsable. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, me parece muy interesante la ponencia. Voy en una oración, tratar de resumir una idea. Usted ha señalado distintos factores económicos, históricos, de clase, políticos, de injusticia y de pobreza en la infancia para darlos como motivo de este flagelo que es la corrupción. Ha señalado también en su discurso una solución posible como la educación y la mejora de las situaciones económicas de aquellas personas, entre otras cosas. Tenemos la causa o las causas y tenemos la solución propuesta. Yo pienso que no coinciden, porque si las causas son históricas, de clase, de cómo nos criamos en la infancia, y políticas y de injusticia, decir que la solución es solamente la educación, aunque creo que tiene razón, se queda corto inmediatamente. Inmediatamente se observa que habría que agregar una reconstrucción de la historia, una mejora en la política, una situación mejor de las personas excluidas, y decir que la solución es solamente la educación y las mejoras a pie de página se mencionó la economía, no coincide la causa con la respuesta. En cuanto a lo último que mencionó, de que la sociedad peruana necesita un psicoanálisis de muchos de sus factores, como la hipocresía, la falta de identidad y una serie, el chisme que es tan común en el Perú, estoy de acuerdo, creo que falta más análisis de la sociedad. Gracias. ¿Respondo? Sí, sí. Sí, Preguntas cortas. en primer lugar le agradezco su pregunta. Lo único que usted no incidió mucho en los factores, no solamente de una deprivación nutritiva, sino que yo había incidido sobre una deprivación afectiva, emocional. De esa forma, indudablemente que a lo que me estoy refiriendo no tiene una finalidad de excluir otros factores.
estaba refiriéndome a lo primario. Los seres humanos somos seres que, a mi entender, y por eso sustento la ideología inconsciente, estamos indudablemente viviendo, vivenciando, experimentando y sintiendo desde el útero de nuestra madre. No es posible que una madre que da cariño, afecto, protección, que se siente con una buena estima, que tiene un hombre, una familia, va a transmitir sensaciones que el bebé no tiene yo, pero va a recibir sensaciones satisfactorias y placenteras. Es muy diferente una madre que es marginada, maltratada, desamparada, abandonada, denigrada. Va a transmitir sensaciones tremendamente traumáticas, acumulativas, y ese niño al nacer mismo va a continuar con una madre que no solamente le da el pecho, sino con una madre que le da afecto, cariño. Entonces está facilitando su desarrollo hacia una personalidad de valores, ética y segura y fortalecida. En cambio, una madre que puede dar los pechos, pero que tiene una serie de problemas, dificultades, angustias, depresiones, incertidumbres, inseguridades, no va a ser suficientemente buena, no porque ella conscientemente no quiera hacerlo. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo es fundamentalmente al nivel primigenio, temprano, que hay que tomarlo en cuenta, pero no termina ni a los 5 años, continúa en todos los niveles de desarrollo, oral, anal, fálico, adolescencia, etcétera, incluso adultez. El hombre no deja de sentir y experimentar ninguno de los elementos instintivos, yoicos y morales y éticos a través de toda su vida. Entonces cada paciente, todos nosotros somos únicos. El espermatozoide, el óvulo que lo hizo a usted, me hizo a mí, a cada uno, son diferentes de otro espermatozoide, incluso del hermano y del óvulo. Y también el nivel y la situación de esa madre y de ese padre en diferentes momentos de su existencia. Digo la educación porque no entiendo la educación como instrucción. La educación tiene un sentido muy amplio. No está restringido a hacer una instrucción, a que haya profesores que transmiten conocimientos y ni siquiera establecen una relación con sus alumnos. Algo he transmitido, pero siguen otras cosas, pero yo lo acepto. Hay que limitar, Claro. insisto. Segunda pregunta o intervención. Entonces, usted, un poco para rebotar sobre la pregunta del señor antes, a propósito de la educación, porque usted ha mencionado la educación, lo entendí a partir de la escuela primaria, o sea, por ejemplo, mejorando la formación de los profesores, mejorando o cambiando, haciendo reformas educativas, por ejemplo. No solamente eso, pero ¿cómo puede? Pero mi pregunta es la siguiente. Sí se puede imaginar un programa de gobierno para hacerlo al nivel de la escuela. ¿Cómo lo ve exactamente de manera precisa? Al nivel del hogar, que es asunto privado, donde normalmente no puede intervenir el gobierno. Entonces eso me parece mucho más difícil. Yo lo digo así porque la psicología del niño está formada a los 6 años, o sea, cuando ingresa a la escuela primaria. Así que ya tiene todas las tareas, todas las, como decía, voy a decirlo de otra manera, la maldición, digamos, o las dificultades que ha encontrado con sus padres y sus madres. Gracias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Yo no me estaba refiriendo a la educación en el momento del colegio. Los primeros educadores de un ser humano son los padres, es la familia. Son los elementos que se establecen a través de la relación. Pero yo no creo que la educación termina a los 6 años. Eso lo dijo Freud en sus comienzos. Discrepo. Es muy importante, el inconsciente no tiene tiempo y hasta voy a experiencias del útero, pero la educación sigue a través de la vida, no solamente a través de los padres, de los maestros, del colegio.
de la universidad, de la reflexión, del amor, de los conflictos, de las relaciones de pareja, de las ideologías, de la filosofía, de esa sociedad, de esa cultura. Entonces estoy integrando. Lo que me da pena es que yo creo fielmente y firmemente que mientras haya un niño peruano que nace y no tiene la certidumbre de que se le dé cariño, afecto y educación colegial, etcétera, y que le asegure su conocimiento, ese niño va a estar desprovisto y expuesto a ir a una escuela de delincuentes a los 10 o 12 años para que le enseñen cómo matar, cómo robar, cómo delinquir. Entonces quiero hacerme entender, por eso indudablemente que su pregunta es buena, porque me permite a mí precisar las cosas. No soy dogmático. Yo cuando tengo un paciente lo veo, pero no digo histérico, obsesivo, psicótico, no, llamo por su nombre y trato a la persona que es diferente a otra. Y lo que más me importa no es lo que cada uno utiliza, el chivo expiatorio, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mi mujer, mi marido, mi amante. No, señor, uno tiene que tender a reconocer, no exclusivamente, que es responsable de su vida. Y lo importante no solamente es lo que vive, lo importante es qué hace con lo que ha vivido. Eso es lo importante. Felicitaciones siempre a la Alianza Francesa, excelentes las conferencias, excelente la ponencia, doctor Saúl Peña. Mi inquietud viene por el tirano, o el tirano y su tiranía. Si el tirano y su tiranía buscan o logran el progreso de la frase que usted ha mencionado en su conferencia, el destino de la colectividad, al tirano y su tiranía hay que dejarlo ser. Por allí viene la inquietud. Y mi primer ejemplo es China. Un premio Nobel de la Paz lo cortan y el detalle está de que todos se rinden a los pies de China en estos tiempos del dinero, del capital. Sí. La pregunta es muy importante y entra y me lleva a asociar a mí con las antinomias de Kant, en las cuales él se aproxima a una verdad. ¿Y qué ha encontrado Kant luego de aproximarse a esa verdad? Que posteriormente, cuando siguen sus estudios y sus investigaciones, se encuentra que lo contrario, lo opuesto, tenía algo de verdad. Y entonces tiene que integrar la verdad inmediata con la verdad de fondo y verlo y rescatar lo positivo de cada lado. Su pregunta es compleja. Uno tiene que asumir una decisión ahí. Hay mucha gente, como dijo el ingeniero caramba de una Morelli, que dicen, no, este es un corrupto pero hace obra. Yo no estoy de acuerdo, yo personalmente, pero no soy el receptor de la verdad. Yo puedo estar equivocado 1000 veces, pero a mí me parece que un líder, que un gobierno con tiranía, yo no me iría, que ni hablar que voy a estar con un tirano. Yo no pertenezco a ningún partido político porque me votan en 3 días, felizmente. Entonces, yo personalmente no estaría favoreciendo la continuidad de ese tirano. Ya tiranos hemos tenido muchos, ¿no? Stalin, Hitler, Pinochet, etcétera, etcétera. No quiero meterme en mi país para Una pregunta. Bueno, yo tengo 37 años y en 2000, cuando cayó el gobierno de Fujimori, yo tenía 25, ¿no? Yo estaba bien consciente de lo que pasaba. Y yo dije, y cuando regresó Alan García y la gente volvió a votar por él después de que Fujimori ya había caído, ahí yo me di cuenta que el Perú estaba enfermo, porque era algo irracional. Ahora, después pasan 10 años, se descubre ya toda la corrupción completa de Fujimori, se lanza la hija y casi llega a ser presidenta. O sea, ahí ya, después de eso ya no sé qué pensar. O sea, hay algo que
yo recogí de ese momento, que cuando la madre lo demandó, lo enjuició a su esposo, evidente, primero que la apresaron, le dieron electroshock y una serie de cosas, ¿no?, que realmente son bastante degradantes. Pero lo que dijo la candidata es que tengo que jalarle las orejas a mi madre. Ay, caray, dije, no y no más. O sea que yo también no estoy de acuerdo con eso, y no solamente con Fujimori, ¿no? Hay otros que también lamentablemente han hecho una serie de cosas y consideran que no han hecho nada. Es lo que en psicoanálisis se llama la inversión. La inversión es peor que la negación, porque es querer convencer de que se ha hecho bien para tapar todo lo malo que han hecho. Doctor Peña, buenas noches. Una preguntita. Yo estoy un poco pensando en la política, ¿no? Micro, macro. Por ejemplo, nuestra sociedad sería esta en la que las carencias económicas, ¿no? No satisfacer las necesidades básicas, madres marginadas, maltratadas, humilladas. Hay mucho en nuestra sociedad, ¿no? Yo le creí entender en un momento que la importancia de satisfacer, de lo material, de satisfacer estas necesidades materiales, ya, nuestra sociedad sería el prototipo de ellos, ¿no es cierto?, en cantidad, la cantidad de pobres, la pobreza aquí en nuestras sociedades latinoamericanas. Europa representa lo opuesto, ¿no? Madres que sí, por lo menos van a satisfacer lo material, la alimentación, la educación, sus hijos lo mismo, pero, por ejemplo, un sistema económico como el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, después el neoliberalismo, que son tan crueles, digamos, porque de repente en sus países van a preocuparse por satisfacer de todas las necesidades materiales, ¿no? Madres que de repente van a crecer sin ese resentimiento, sin ese maltrato, pero sin embargo se cruzan las fronteras, o sea, en su política exterior ellos provocan la pobreza en países como los nuestros. Entonces, de repente la capacidad de amar, un poco lo material, o sea, ¿cómo puedo decir? No depende totalmente de lo material, de esa capacidad de amar, porque de repente acá puede haber madres muy pobres, pero que de repente sí son capaces de dar afecto a sus hijos, ¿no? Y que van a trascender todo este maltrato y humillaciones y cosas que ellas no recibieron. Y un ser humano del norte, ¿no?, del hemisferio norte, que puede haber tenido todas las riquezas y todas las satisfacciones materiales, pero no hay esa capacidad de amar, no hay esa identificación con las sociedades más pobres. Entonces, bueno, y justamente este neoliberalismo, ese capitalismo salvaje viene pues de las sociedades más desarrolladas, las que sí satisfacieron lo material, ¿no? Rápidamente, yo quería decir, por ejemplo, el peor diagnóstico psiquiátrico para mí no es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una psicosis, el esquizofrénico está internado en la Herrera y le dicen, ¿qué le pasa a usted? Yo estoy en unas vacaciones en el mejor hotel de Lima. Está alucinando, pero no hace daño a nadie, sino a él y a su familia. El peor diagnóstico psiquiátrico es el psicópata, el que por diversos factores ha perdido principios, valores, puede vender a su madre y lo único que quiere es beneficiarse él. Pero yo le quiero decir, dentro de mi experiencia, yo creo que no hay que caer en el prejuicio ni con unos ni con otros, ni a favor de la izquierda ni a favor de la derecha, sino de la calidad del izquierdista y de la calidad del derechista, entre comillas. ¿Quién es una persona íntegra, auténtica, que se ha visto y que puede producir? Como hay pobres que son muy honrados, yo conozco casi todo el Perú y me encanta estar en diversos lugares de la sierra y la montaña, es un encanto. Y sin embargo, también los hay
delictivos, ¿no es cierto? Y se ha visto. Entonces, yo creo que hay que ir a discriminar muy cuidadosamente de quién se trata. Lo que usted dice, comparto con usted que en muchos hechos se han producido esas manifestaciones. Incluso le digo, no solamente en el Perú, en Alemania, el doctor Mitscherlich, profesor Mitscherlich, eminente psicoanalista que estuvo en el Perú con su mujer. Incluso le voy a contar una anécdota rapidita si Paul me la permite. Ha escrito un libro sobre sociedad sin padre en Alemania. O sea que también existe eso en Alemania. De tal manera que mejor después cuento la anécdota. Por favor. Voy a tener problemas, por favor. 2 minutos más. 2 minutos más. ¿Cómo lo puedo decir? Entonces, lo que yo quiero decir es que dentro de este análisis que usted ha hecho, la capacidad de amar no está vinculada necesariamente a la economía, pero no la excluye tampoco, ¿me entiende? De tal manera que hay que integrar las cosas y discriminativamente precisar dónde está la base en cada caso. Y rápidamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como decía, es bastante grato escucharlo. Y bueno, mi pregunta, usted en algún punto de la exposición y ahora las preguntas mencionó acerca de la falta de autoestima que hay en las personas, ¿no? Como esta, digamos, genera en que el individuo crezca de una manera poco favorable para él en cuanto a entorno a la sociedad. Mi pregunta va, ¿cómo es que este individuo puede crecer con una autoestima sólida si las personas encargadas de impartirla no cuentan con una autoestima adecuada, se podría decir? Un claro ejemplo de ello, por ejemplo, vemos en la publicidad los altos índices de venta que tienen cosméticos, asimismo como bebidas alcohólicas, entre otras cosas, ¿no? Que nos indican que hay como una especie de... no se educa con el ejemplo, para decirlo con otras palabras. Entonces, ¿en qué medida este accionar es eficaz o puede ser eficaz? Una respuesta rapidísima de los 2 niveles. Una estima personal básica, importante y válida la va a tener quien ha tenido experiencias de reconocimiento, de amor, de cariño, de valoración, y no subjetivas, sino también válidas en base a lo que ha hecho esta persona, que va desarrollándose teniendo una certidumbre y una seguridad suficientemente buena. En cambio, otra persona que ha sido maltratada, disminuida, inferiorizada, marginada, expulsada, tiene que tener una estima personal muy débil. Y a veces se compensa con toda una manía en la que se cree hasta Dios. Pero usted le pone un alfilercito y se puede desinflar. No. Señora sí, por favor. Por favor. Buenas noches, Saúl. Es un gusto estar aquí para mí, haber escuchado tu conferencia, me ha parecido muy interesante. Yo quería hablar un poco sobre el tema de la corrupción. Yo en realidad no tengo mucha esperanza de que la corrupción se acabe, incluso tratando bien a las personas desde niño y con la educación. Puede ser que genere una tendencia a que ya haya menos corrupción o menos personas corruptas, pero creo que también hay un tema que tiene que ver con las condiciones que permiten que exista la corrupción. O sea, si vivimos en una sociedad en que se dan condiciones que permiten de que las personas corruptas puedan materializar su corrupción. Yo diría, por ejemplo, los presidentes nos pueden robar, o los congresistas nos pueden robar, o cualquier político nos puede robar porque tiene el poder de robarnos, y ese poder lo tiene porque nosotros se los hemos dado, y se los hemos dado
desde que votamos, bueno, nos fuerzan a votar por las multas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, vivimos en una democracia representativa que no nos representa, y entonces creo que por ahí también va el tema de los problemas, ¿no? Y otro punto también es el tema de las consecuencias. O sea, por ejemplo, el que en este sistema vivimos alejados de las consecuencias de nuestros actos desde el colegio. Es decir, por ejemplo, si uno mete la mano al fuego, se quema, siente la consecuencia de su acto. Pero en el colegio, por ejemplo, uno da mal un examen y en este examen o bien te ponen una buena nota o una mala nota, pero ¿qué tiene que ver la nota con tu conocimiento? O a veces no está muy relacionado. Y sí, con esto termino. Y en el tema de la corrupción, el político puede robar, pero, o sea, al robar, obtiene más dinero y este dinero le permite para salvarse de la justicia y todo. O sea, no recibe la consecuencia de su acto. Si él no tuviera el poder sobre los recursos del resto, entonces si él se corrompe, en todo caso, sobre la única persona sobre la que estaría afectando sería él, ¿no? Y bueno. Las otras preguntas de este lado y el señor Peña va a responder de manera global, ¿no? Estamos al final de... Yo quería agradecer por la conferencia y saliendo un poco del tema de la política, mi pregunta iba un poco más hacia que usted había mencionado que las experiencias traumáticas pueden conllevar a actos de corrupción. Sin embargo, sabemos de muchos personajes con mentes geniales de la historia que han pasado por experiencias muy traumáticas y han sabido sobrellevarlas de cierta manera. Mi pregunta iba al hecho de que ¿cuál es la variable que define la diferencia entre las decisiones de ambos personajes? Gracias. Y la pregunta del otro lado, por favor, para la última pregunta. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Yo quería hacerle un comentario y pedirle alguna opinión respecto al tema de la pluriculturalidad. En nuestro país, si bien he escuchado en la parte en la que usted ha hablado acerca de una manera de que se debería dar en la educación una estandarización de lineamientos básicos morales y éticos para la educación, pero ¿qué pasa con el tema de la pluriculturalidad? En una sociedad dentro de nuestro mismo país, por ejemplo en la costa, hay acciones que están bien vistas, pero que en la parte de la selva no lo están. Entonces hay un choque cultural ahí y es difícil gobernar o, digamos, estandarizar y decir qué es lo que está mínimamente permitido. ¿Cómo podemos estandarizar una educación efectiva en principios éticos, morales, si es que todavía no tenemos una conciencia como nación referente a las culturas? Nada más. Gracias. Y la última de la última. Sí. Muy interesante la exposición, pero rescaté dos puntos. Al principio mencionó sobre dos niveles. Me pregunto, el segundo nivel, una persona trata de, mencionó usted, encubrir la corrupción de sí mismo. Me pregunto si eso lo acerca a un tipo de locura. Y si esta locura la puede transmitir a su grupo familiar, no sé. La siguiente pregunta, mencionó usted de los niveles persona, grupo y nación. Entonces, el corrupto pues, puede ser una persona manipuladora, no sé. Y pasa a un grupo que, digamos, tal vez no es corrupto, pero no tiene los valores adecuados. Y por alguna razón llega a tener poder sobre la nación. ¿Puede diferenciar él la magnitud de lo que hace? Las implicancias de lo que hace a un pueblo, a una nación. Bien. Acerca de la primera pregunta, yo estoy de acuerdo con usted. El problema es dificilísimo, porque intervienen múltiples factores y factores, incluso en que hay personas que han atravesado durante su vida con una moral intachable y que en determinados momentos, por circunstancias muy especiales y muy personales, han variado su conducta y han asumido una actitud contraria a lo que se esperaba de ellos. Pero la situación no solamente es decir, el problema es tremendamente difícil. A mí me invitaron a ir a la cárcel de mujeres
a que yo hablara con ellas, las puse en grupo, eran muchas de ellas que habían participado en la lucha antisubversiva, y verdaderamente también habían diferentes niveles, ¿no? Y para tener una continuidad y una consistencia, porque estos problemas no se pueden resolver milagrosamente ni mágicamente. Se necesita para toda solución, hasta de problemas menores, una continuidad, una consistencia, una motivación y una coparticipación. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo. La otra pregunta tiene toda la razón del mundo. Existe un concepto actualmente que es el de la resiliencia, por eso yo me ocupé. Una persona puede haber tenido traumas acumulativos, haber sufrido, estar traumado, etc. Y de repente empieza a descubrir un potencial literario, artístico, escultórico, de pintor, y empieza, o de filosofía, y empieza a restituir su vida, porque he encontrado lo que yo conceptúo como un connubio existencial, que no solamente se limita a la relación sexual, sino a una relación, llámela sublimada, real, compensada, en que se establece un connubio, un coito creativo con la actividad que usted realiza, una pasión lúcida, no solamente hacia la mujer que todos valoramos, sino que se da en una serie de áreas. O sea que yo estoy de acuerdo que lo que dije depende, siempre hay que tener una actitud comprensiva y luchar por mejorar. La anécdota que le quería decir, y la digo en 2 palabras, estuvo Mitchell acá con su mujer, los dos son psicoanalistas, y entonces Mitchell le dijo que en vez de matar a los nazis, él quería hacerles terapia. Fue mi marido un poco ingenuo. Si para tratar a una persona, un hormópata, se necesita muchos años, y este señor se quiere meter con un nazi. Bueno, le contestó Mitchell, y sí, pues mi mujer puede que tenga razón, pero ella también ha sido ingenua, porque ha creído que yo los quiero tratar para curarlos, si se curan a buena hora. Yo quería tratarlos para investigarlos y darme cuenta qué los ha llevado a semejante acción. Entonces hay pues una serie de niveles, ¿no?, acerca del aspecto cultural. Y yo soy muy peruano y amo mi país, pero soy universalista, y creo que esos problemas culturales que son reales también son posibles de superar. Y para eso conocemos pues que las parejas y el amor no tienen límites en cuanto a la nacionalidad, y que felizmente estamos abiertos a amar a toda persona que nos inspira amor, y también poder ser receptores del amor que otras personas nos puedan tener a nosotros. El amor también interviene en esto, interviene en múltiples factores. Yo no restringiría ninguno. O sea que esa es la última es sobre el corrupto que miente. No, yo creo que generalmente son psicópatas o tienen un grado de psicopatía, pero tampoco excluiría a un psicótico que por diversos factores también es un psicópata, pero no generalizaría. Punto. Ahora vamos a pasar a la secuencia donde la Alianza Francesa invita a la BBC de Londres como cada mes. En la BBC existe una célebre emisión en la que en un momento dado la personalidad invitada debe responder a la siguiente pregunta: 1 minuto para cambiar el mundo. Ahora, doctor Peña, tiene 60 segundos para responder. ¿Qué propone para mejorar el mundo? Yo propongo para mejorar el mundo que cada ser individual, y no limitándolo al ser individual, sino al ser familiar, grupal, institucional, sean capaces de ser, de amar, de ser creativos, de la otredad y de ser auténticos. Los existencialistas dicen que cuando una persona es auténtica, es la mejor forma de prevenir la neurosis.
puede que tengan razón, no sé si en todo caso. Sartre renunció a $1 millón. ¿Por qué? Porque no quería recibir el dinero, eso es un fuera de serie. Y ahora las últimas preguntas para como un poco desnudar nuestro invitado, ¿no? Es un psicoanalista, ¿no? Doctor Salupeña, ¿qué profesión hubiera querido tener de no haber sido psicoanalista? Filósofo. Muy bien. Además de Sigmund Freud, ¿tiene usted algún padre espiritual? Sí, muchos, peruanos y extranjeros. Yo he tenido la suerte de nutrirme con el doctor Carlos Alberto Seguín. El mismo Honorio Delgado me pidió que yo formara parte de su cuerpo docente. Le dije que yo estaba 10 años con Seguín y que ya tenía que continuar con él por elección propia. Pero después de Seguín llegué a Londres en el mejor momento de su historia psicoanalítica. Estaba Ana Freud, con quien me recibí seminarios de ella durante 2 años en la Hampstead Clínica de los miércoles de 2 a 5 de la tarde, a Winnicott, un pediatra extraordinario y un psicoanalista de primera, espontáneo, auténtico, general, a Rycroft, otro supervisor mío, a Mario Milner, que era artista. Es una biblioteca. O sea que verdaderamente yo me nutrí porque me gusta elegir bien, a veces lo hago, a veces no, pero... Gracias. ¿Cuál es la película que más le ha impresionado? Que más me ha impresionado como película, lo veo difícil porque hay algunas que realmente pueden competir, pero sí me encantan películas de personas que me agradan, aprecio, como Greta Garbo, como Ingrid Bergman. Película posiblemente de las que más me ha impresionado son las películas de Bergman. ¿Cuál es, a su parecer, su principal cualidad? La autenticidad, espero. ¿Cuál es el defecto que podría perdonar y cuál es el defecto que no puede soportar? Ya, yo no quiero ponerme en la posición de perdonar, a pesar que aprecio y valoro el perdón. Pero no tengo espíritu de fiscalizador, ni de penitente, ni de perdonar. Comprender. Yo tengo que comprender. La comprensión va más allá del perdón. Pero si tuviera que decir qué es lo que me molesta, sí me molesta la hipocresía y la falsedad. Otro tema, en la comida peruana, ¿cuál es el plato que más le gusta? Qué rico. Sí, pero... Bueno, yo soy Caujino Rajatabla, primera capital del Perú. Entonces estuve viviendo en Cauca hasta los 7 años. Después me vine a Lima entre la Recoleta, etc. Creo que recordarme de esas sopas de carnero, realmente... C'est votre Madeleine de Proust, en quelque sorte. Una de ellas, ¿no? Pero hay cosas muy ricas. Sí. ¿Y en la comida acá francesa? el ceviche, ¿no? ¿Y en la comida francesa? En la comida francesa casi todo es rico. Eso es una respuesta diplomática. No se puede hacer al final de un... Tiene razón en parte, pero la comida francesa, pues, diré canard a l'orange. Canard. Esta pregunta la formulamos casi siempre a nuestros invitados. ¿Con qué personalidad francesa le gustaría cenar y de qué hablaría con ella? Mi madre. Yo he tenido ¿Con Jacques Lacan, quizás? La suerte. ¿Con quién? ¿Con Jacques Lacan, quizás? No, él no es Mosquera. Alguna psicoanalista francesa linda, que lamentablemente ha muerto hace poco, Joyce McDougall. Sí, aunque ella nació no en Francia, pero estuvo toda su vida en Francia. Pero yo lo que quería decir que he tenido la suerte y el privilegio de tener algunas enamoradas francesas. Entonces mi pregunta siguiente cae perfectamente. Para usted, ¿cuál es la mujer perfecta? No
creo que exista. Una de las principales... Estoy muy decepcionado. Sí, no. A mí me hizo el alcalde de San Isidro, me mandó un periodista para que diga cuál es mi definición de la mujer. Y no me salía y le dije al periodista, ándate porque no me sale nada. En el momento en que iba a cruzar la puerta, me salió algo. Y le dije, regresa. Le dije, la mujer es la expresión más sublime de la vida frente a la muerte real o simbólica. Punto. Una última pregunta. ¿Qué significa para usted la felicidad? Ya, bien difícil, pero sí lo he vivido. La felicidad es un sentimiento que tiene dos niveles. Uno, de elección de una finalidad de no ser feliz permanentemente porque es imposible. Uno se enfrenta a muertes, a separaciones, a accidentes, realmente muy difícil lograr una felicidad orientada filosóficamente. Lo veo difícil porque hay una serie de obstáculos, pero también la felicidad se logra, creo, como elemento integrador del afecto, del sentimiento y de la mente y de la moral y de la ética. Si uno integra primordialmente esos factores y tiene una actitud filosófica o ideológica en la vida, yo creo que puede, si no una felicidad ideal y perfecta, estar más o menos con posibilidades. Antes de agradecer al doctor Saúl Peña, tengo el placer de anunciarles a nuestro próximo conferencista, que es uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, el destacado filósofo e historiador francés de origen búlgaro, Tsevan Todorov, que va a presentar el martes 13 de noviembre a las 7:30 en nuestro rendezvous una conferencia sobre el tema la democracia y sus enemigos. Entonces el 13 de noviembre, un muy importante intelectual. Y el martes 4 de diciembre, en una forma un poco diferente que nuestros rendezvous, en el marco de nuestro festival Palabra de Mujer, que va a empezar el 16 de noviembre, tendremos un encuentro excepcional con la participación de 3 mujeres excepcionales: la señora Carolina Trivelli, ministra del Desarrollo e Inclusión Social; la señora Michelle Pierre-Louis, ex primera ministra de Haití; y la señora Alexandra Ocles, presidente de la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres e Igualdad de Género de Ecuador. El tema será el papel de las mujeres en el desarrollo. 2 rendezvous que me parecen muy importantes. Doctor Saúl Peña, en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente, le reitero mi más sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y lo felicito por esta conferencia tan